Senador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi estimado Rubén? Un gran saludo cordial a tu programa a través de La Razón Radio. Gracias nuevamente por la cobertura. Mira, pues, senador, cómo han llegado las disputas a generar repercusiones, sí, obviamente criterios a favor de la oposición, que considera de que en 2019 no hubo golpe, sino ahora dicen autogolpe. ¿Qué criterio tiene de esto? No, a ver, para nada. No se puede retrotraer los acontecimientos históricos del año 2019. No se puede borrar la memoria colectiva histórica de un pueblo que ha soportado los fatídicos días del 8, 10, 12 de noviembre del año 2019, donde se ha consumado la ruptura del orden constitucional con el golpe de Estado. Eso no se va a poder borrar para nada. Más allá de las declaraciones, de algunas versiones que se puedan comentar con relación a quién instruyó o no, quién sugirió o no, con relación a una declaración o a un pedido con relación al Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. No, más allá, lo que tenemos que analizar es precisamente cómo se han dado estos acontecimientos, esos hitos históricos que han derivado en la ruptura del orden constitucional. Y no olvidemos, Rubén, de que aquí lo más importante en un Estado democrático y en la lectura política, tenemos que tener siempre presente cómo se consolida un gobierno legítimamente nacido de las urnas. Un gobierno tiene que cumplir su mandato de un día para otro, obviamente con una fecha establecida, tiene un plazo de 5 años, y el presidente Evo Morales Ayma en su momento tenía pues todavía un mandato que se extendía hasta enero del año 2020. Pero eso ha sido interrumpido por la movilización cívica, por la movilización violenta que precedió pues en esos días. Y eso no se puede desconocer. Un segundo elemento, aquí ha existido dos factores importantes que hacen a la organización del Estado, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. ¿Quién es la institución tutelar de un gobierno legítimamente y democráticamente constituido? Si no es las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Las Fuerzas Armadas cumplen con su misión constitucional de poder defender la estabilidad de un gobierno democráticamente constituido. Y eso es lo que no existió el año 2019, porque ahí el alto mando de las Fuerzas Armadas pidió al presidente Evo Morales Ayma la renuncia para esos propósitos que tenían los cívicos, y ante una policía amotinada, obviamente se encontraba desguarnecida el poder político a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. En síntesis, las Fuerzas Armadas había sugerido la renuncia, la policía amotinada ya no quería resguardar el orden público, ya no quería resguardar la seguridad ciudadana, en realidad le habían levantado el apoyo. Ahí empezó el derrocamiento de nuestro gobierno legítimamente constituido. Y para cerrar la idea, con relación a la sucesión constitucional después de la renuncia, ellos nunca van a poder demostrar que hubiesen cumplido la línea de la sucesión constitucional prevista en el artículo 169 de nuestra norma fundamental, porque la señora Yanine Áñez nunca ha cumplido y no va a poder demostrar y acreditar su condición de la línea de sucesión constitucional, porque ella no fue pues presidenta del Senado en ningún momento, porque la Constitución en el 169 dice: ante la ausencia o el impedimento del presidente asume el vicepresidente, y ante la falta de este asume el presidente de la Cámara de Senadores, y ante la falta de este asume el presidente de la Cámara de Diputados. Y la señora Yanine Áñez nunca va a poder acreditar técnicamente, políticamente, democráticamente, con documentos, su condición y su cualidad de presidenta del Senado Nacional. Por eso es que ha existido la autoproclamación de la presidencia del Senado y la autoproclamación de la presidencia del Estado Plurinacional. No ha existido la sucesión constitucional. Eso difícilmente van a poder
revertir estos hechos que son absolutamente evidentes, objetivos. Por eso es que están siendo juzgados en la vía ordinaria a la señora Yanine Áñez y todos sus colaboradores. Senador, de todas maneras, quienes defienden la teoría de que hubo fraude y no golpe, sostienen que Evo Morales generó un vacío de poder, no solamente en su criterio al haber pedido la renuncia de su sucesión constitucional, Adriana Salvatierra. Ya hemos contado nosotros en el anterior segmento, quien primero renunció en 2019 fue el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Víctor Borda, quien a presión de los movimientos cívicos en Potosí, que estaban a punto de linchar a su hermano, tuvo que tomar la determinación a las 3:30 del domingo 10 de noviembre. Entonces, dicen que Evo Morales ha generado un vacío de poder. Es más, Evo Morales no estaba en el país. Por eso es que se sustenta en la oposición la idea de que la sucesión, como dijo Carlos Mesa, fue impecable. Para nada. La sucesión constitucional está prevista en la Constitución, en la norma fundamental, y no han cumplido los opositores, los golpistas no han cumplido la sucesión constitucional. En nuestro país ha existido la autoproclamación de la señora Yanine Áñez, porque ¿cómo pueden demostrar que la señora Yanine Áñez ha sido presidenta del Senado Nacional? ¿Cómo pueden demostrar? ¿Tiene alguna documentación? ¿Tiene alguna resolución camaral que defina esa situación, esa cualidad de presidenta del Senado Nacional? No lo tiene. Tampoco tiene una resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional que proclame en la vía de sucesión constitucional como presidenta del Estado Plurinacional, consecuentemente. No lo tiene. No hay documentación. Sabemos muy bien de que esos fatídicos días, además, se aseguraron, no olvidemos que el señor Luis Fernando Camacho en su condición de presidente del Comité Cívico ya tenía bajo su mando a las Fuerzas Armadas, y qué decir a la policía amotinada, y sabemos muy bien de que de su propia voz que ellos, me refiero a él y su padre, habían acordado con la policía y las Fuerzas Armadas para que puedan, en este caso, sumarse al movimiento golpista, y consecuentemente ya tenían bajo su mando, y consecuentemente también se aseguraban inclusive de que se genere absolutamente los vacíos de poder. Quien se aseguró y no logró es precisamente Luis Fernando Camacho, porque a nosotros, yo digo, porque nosotros del bloque popular, que tenemos nuestra representación tanto en diputados como en senadores, precisamente nos exigían inclusive una renuncia masiva. Ellos querían cesar el órgano legislativo. ¿Eso qué significa? Después de deponer, de derrocar a nuestro presidente Evo, querían también cesar el órgano legislativo. Ellos no creían, ellos no estaban con eso de la sucesión constitucional. Ellos querían conformar inclusive un gobierno, algo parecido como un gobierno civil, un gobierno de notables. Junta de notables, dijo Carlos Camacho. Exacto. Una junta de notables. Entonces, ese es el fundamento, ese es el kit del asunto. Por eso es que generaron con la violencia en las calles, persecuciones, heridos, quemas de domicilios particulares. Eso hemos soportado. No solo los diputados, senadores, sino también dirigentes del movimiento al socialismo que han sido correteados. Entonces, ante esa presión, obviamente, que ellos se aseguraron precisamente de derrumbar las bases de un Estado democrático que habíamos construido, que habíamos logrado hasta ese entonces. Entonces, esa es en realidad no solo una teoría, esos son los hechos y acontecimientos que hacen a la verdad histórica que se ha estado investigando, que se ha confirmado. Pero además, después de la consumación del golpe de Estado, después del 12 de noviembre del año 2019, viene a suceder las graves violaciones a los derechos humanos, como son las masacres. Claro. Entonces, se tiene que entender así, hay una causa y un efecto, hay una relación de causa-efecto, reitero.
La causa es la ruptura del orden constitucional y los efectos son las graves violaciones a los derechos humanos, que son las masacres. Claro, senador, hace rato hemos hablado con su colega legislador, el diputado Marcelo Pedrazas, quien nos dijo en relación a estos cuestionamientos que usted hace respecto del sustento jurídico de lo que dicen en la oposición sucesión impecable. No hay que ser exquisitos en lo jurídico, dice, porque había un escenario complejo, complicado, que había que ver la forma de salir de esa crisis y pacificar el país. ¿Qué criterio tiene de esto? No, ante todo, en un Estado democrático constitucional de derecho tenemos que cumplir las reglas del juego. Ante un impedimento, ante la ausencia producida por una renuncia forzada del presidente, del vicepresidente, se tenía que aplicar la Constitución. Si la salida era por la vía institucional, es a través del cumplimiento de las reglas del juego constitucional. Y la sucesión constitucional tiene que ver fundamentalmente con tres instituciones: la vicepresidencia, la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, se debería haber primeramente recompuesto la directiva camaral. Se debería haber elegido a la presidenta o al presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, solo así se podía acceder a la sucesión constitucional. En nuestro país no ha existido tal sucesión constitucional. Hubo y existió, comprobado, la autoproclamación de la señora Yanine Áñez. Eso no es cumplir la Constitución. Tenemos que ser exquisitos, desde luego que sí, con la parte jurídica, porque de ahí nace la legitimidad de la sucesión constitucional. Ese es el kit del asunto. Ahí está la madre del Cordero Rubén. Ahora, en la oposición siempre se ha dicho que también Yanine Áñez debería asumir ipso facto la presidencia de la Cámara de Senadores porque había renunciado a Adriana Salvatierra. ¿Qué dice el reglamento en relación a estas actuaciones? No se puede asumir de facto, menos ipso facto, la presidencia de la Cámara de Senadores, tampoco la presidencia de la Cámara de Diputados. En lo que respecta a senadores, existe pues un reglamento que define ante la ausencia, ante la renuncia, se tiene que recomponer la directiva camaral. Y aquí no ha existido tal recomposición de la Cámara de Senadores. No hay eso de la asunción, de asumir de manera directa, inmediata, ipso facto o de facto. Claro, ellos estaban de acuerdo en su estrategia de asumir de facto por la violencia y por la fuerza, sin quórum reglamentario, huérfana de asambleístas, de senadores, así es cuando se autoproclama. Es más, tenía que haber cumplido fundamentalmente la correlación de fuerzas que hacen a la directiva camaral. Y nuestro reglamento general de la Cámara de Senadores especifica claramente: la presidencia y la primera vicepresidencia del Senado Nacional recae siempre en la fuerza mayoritaria, es decir, el movimiento al socialismo, que en su momento tenía los 2/3. Ahora tenemos mayoría absoluta, pero en su momento, el año 2019, teníamos 2/3. Entonces, de ninguna forma podía haber asumido las fuerzas minoritarias que tienen su representación en el Senado Nacional. Entonces, ahí precisamente no han cumplido con lo que significa la recomposición de la directiva camaral. Por eso es que optan por el camino de facto. Por eso nosotros decimos un gobierno de facto que asaltó el poder por las fuerzas y con graves consecuencias para el país. Senador, pero ¿acaso las declaraciones de Andrés Flores y Daisy Choque no desportillan esta defensa que hace el oficialismo, el gobierno, Evo Morales, Luis Arce, diputados, senadores, de que la acción de Yanine Áñez fue una acción de facto, un golpe de Estado, la ruptura constitucional, cuando se dice que, al contrario, como un elemento más de esos hechos históricos, Evo Morales había pedido a sus compañeros de los movimientos sociales de que pidan su renuncia? A ver, veamos los acontecimientos objetivos. ¿Quiénes se movilizaron para pedir la renuncia? Primero, el Comité Cívico de Santa Cruz. Después de las elecciones, se sumaron organizaciones políticas de oposición, de la derecha fascista, violenta, generaron caos
Ahí finalmente se sumaron la policía amortiguada y finalmente las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, a este lado del bloque popular, a través de la CONALCAM, organizaciones sociales, de lo que ahora se llama el Pacto de Unidad, hemos defendido en las calles, hemos hecho las marchas, hemos hecho concentraciones, cabildos, hemos defendido para que pueda permanecer nuestro gobierno nacional. Hemos estado en las trincheras de lucha para defender hasta el último minuto, para estar presentes ahí, en la calle. En ningún momento el bloque popular ha pedido la renuncia, se ha movilizado como lo hicieron el movimiento cívico golpista. Entonces ahora, de una declaración a otra declaración se pretende generar dudas. No, para nada. Aquí hay hechos objetivos, hay hechos contundentes que nos pueden asegurar que el año 2019 existió la ruptura del orden constitucional y la consumación del golpe de Estado. Un comentario más quisiera aprovechar de usted. Ayer el presidente Luis Arce participó de un acto deportivo en el Chapare. Estuvo también en ese acto el presidente del Movimiento al Socialismo y el exmandatario Evo Morales. Hay que leer esto con ojos críticos como también con ojos políticos, porque no ha sido un encuentro casual. Se los vio muy sonrientes, muy alegres, muy contentos, compartieron sonrisas, alegrías, hasta miradas de aparente amistad. ¿Será el inicio de un posible reencuentro entre estos dos líderes políticos en el Movimiento al Socialismo con miras al Congreso de octubre? Sí, siempre es importante tomar en cuenta estos encuentros, que por cierto a veces puede significar un camino, una oportunidad para poder avanzar en algunos temas internos, ¿no? Pero realmente ese tipo de encuentros a nosotros nos tranquiliza, a nosotros nos hace ver de que el presidente del país, quien tiene a su cargo la conducción de la nave del Estado, es Luis Arce Catacora, y ahí está el expresidente, ahora presidente del MAS y PCP, con las actividades políticas, orgánicas, internas, ¿no? Pese a las circunstancias, a las divisiones, a las tensiones, a los conflictos internos que tenemos, que se ha externalizado, que es de conocimiento de la población boliviana, de los medios de comunicación, esas circunstancias. Pero yo le digo, Rubén, ¿en qué familia, en qué organización no existen problemas internos, conflictos, tensiones, dificultades históricamente comprobados? Pues existe, y en una organización política como el MAS y PCP, con mucha más razón existen este tipo de tensiones, porque es un partido, es un instrumento histórico, ¿no? Entonces, pero lo saludable de la democracia y la democracia interna es que, pese a las circunstancias, ante todo tenemos que siempre mirar el horizonte político, nunca perder los principios, los momentos fundacionales, la causa, el programa, los principios, los valores. El horizonte político es el que nos debe guiar como el norte ideológico, político, orgánico, para seguir avanzando como organización política y como autoridades públicas. Senador, por último, aprovechar en 2 minutos que me quedan su criterio respecto a la aprobación de 2 créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay otros créditos pendientes. ¿Cómo ayuda esto a generar, digamos, ingresos para el Estado y a la economía nacional? Sí, nosotros queremos saludar en este mes de julio. Hemos aprobado 45 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento para construcción de puentes de integración. El día de ayer nos han visitado hermanos y hermanas, compañeros del departamento de Cochabamba, estaban de La Paz. Ahí se va a construir el puente Sacambaya, el puente de Mapiri, el puente de Río Seco. Así que en buena hora esta inversión, que va a fortalecer la base productiva de las comunidades, de los municipios, va a permitir la integración vial, la seguridad vial. Así que para nosotros este tipo de créditos fortalece a la base productiva, reitero. Por otra parte, también hemos aprobado, y ya está sancionado la ley, 500 millones de dólares para las poblaciones que han sido afectadas por el coronavirus.
La crisis sanitaria ha generado no más necesidades y por eso mismo hemos aprobado este crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, reitero, 500 millones de dólares estadounidenses, que va a permitir primero cumplir con lo que se ha invertido fundamentalmente para la adquisición de las vacunas, insumos, equipamiento de hospitales de salud, infraestructura sanitaria, que es muy importante, pero no solo se queda ahí, sino también ítems para estos centros de salud, pero por otra parte, también para esto de lo que se invirtió el bono contra el hambre. No olvidemos de que el COVID, la crisis sanitaria, generó pues una cuarentena, un encierro forzado en diferentes ciudades, capitales del país. Y obviamente lo más importante era trabajar en la salud, la vida y la economía. Salud y economía fueron pues los grandes temas que debíamos abordar como gobierno nacional, como sociedad, como Estado, y hemos cumplido. Precisamente por eso hemos aprobado el día de ayer estos dos créditos importantes que ya están sancionados. Lo único que corresponde es ahora promulgar por parte de nuestro presidente Luis Arce Catacora. De Yapita nada más, senador, elecciones judiciales para cuándo. Todavía el Tribunal Constitucional no se expresa respecto de este recurso presentado por el diputado de Creemos Ayala. Hay que instar al Tribunal Constitucional, está en los plazos, aparentemente los plazos se están venciendo también para su decisión. Sí, estamos realmente muy desesperados como Asamblea Legislativa Plurinacional, porque no es posible de que hasta la fecha no puedan ya emitir el fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, a partir de eso nosotros podemos rápidamente ya aprobar el reglamento, la convocatoria, pero esperemos primero, ¿no? Ojalá sean estas horas, hoy día o mañana, porque realmente estamos contra el plazo. Aunque nuestras dos comisiones han estado trabajando en eso, la Comisión Mixta de Constitución y la Comisión Mixta de Justicia Plural, están preocupados desde el día de ayer, desde el día de anteayer, desde el día lunes, en este caso, han estado trabajando con la instalación, con el debate de trabajar en un nuevo reglamento, una nueva convocatoria, pero bueno, este trabajo no estaría completo si no tenemos el fallo de fondo del Tribunal Constitucional que resuelva y levante la medida cautelar dispuesta de paralización para las dos comisiones con relación a la recepción de postulaciones en el marco de una convocatoria para las elecciones judiciales. ¿Instó la Asamblea Legislativa al Tribunal Constitucional expresarse de una vez sobre este recurso? Sí, inclusive desde Vicepresidencia ya hace un mes se dijo que se levantara la medida cautelar. Podíamos estar avanzando con la recepción de postulaciones, con la revisión de la documentación, con la habilitación. Se puede ir avanzando, ¿no? Entonces, pero definitivamente con esa medida cautelar las dos comisiones tienen pues las manos atadas, no pueden llevar adelante, aunque reitero, estas últimas jornadas se está instalando sesiones en la Cámara o en este caso en la Comisión Mixta de Constitución para adoptarnos sobre un nuevo reglamento, sobre una nueva convocatoria o ver todas las posibilidades legales y jurídico-constitucionales para ir avanzando y generar de esa manera certeza al país. En este último tiempo se ha hecho una exhortación al Tribunal Constitucional para ese requerimiento. ¿No cree usted que hay un trasfondo también de interés particular de algunos magistrados? Es posible, ¿no? Es posible. No olvidemos de que quien presentó la acción abstracta de inconstitucionalidad fue un diputado de Creemos, ¿no? Entonces ahí creo que en concomitancia con algunos magistrados o magistradas se está dilatando. No quiero pensar mal, pero aguardemos que de una vez, en definitiva, pueda ya resolverse esta acción abstracta de inconstitucionalidad.